Una de las impulsoras de la iniciativa, la diputada del Partido Comunista, Carol Cariola. Diputada, bienvenida a CNN. ¿Cómo estás? Gusto de saludarte tanto tiempo. Igualmente. Diputada, concretamente, ¿qué es lo que están pidiendo ustedes en este proyecto? ¿Es un proyecto de acuerdo? No es un proyecto de ley, porque un proyecto de ley como este tiene que presentarlo el gobierno. Pero ¿qué piden ustedes en este proyecto de acuerdo que se ha aprobado en primera instancia en el Congreso? Sí, bueno, hemos planteado una propuesta que tiene que ver básicamente con la necesidad de que, a propósito de la situación de desigualdad que tiene nuestro país y particularmente de las consecuencias que hemos tenido en las últimas semanas, respecto de situaciones de hambre, de emergencia que están teniendo que sobrellevar las personas a partir de actos de solidaridad, que las fortunas más altas de nuestro país puedan tener, que se genere un impuesto, ¿cierto?, del 2,5% a las fortunas más grandes. Un impuesto al patrimonio, básicamente, Daniel, que es lo que hemos planteado. Esto no es una propuesta que surja, que se nos haya ocurrido solo a nosotros, sino que es una discusión que se está dando en distintos países de Europa, ¿cierto? Que de hecho incluso es más, las Naciones Unidas han planteado la necesidad de que se establezcan impuestos a quienes más recursos tienen, a quienes han acumulado la mayor cantidad de capital durante todos estos años, y que hoy día tan necesario es para la recaudación que requieren los estados en función de poder acelerar las políticas públicas, ayudas concretas como una renta básica de emergencia, que nosotros creemos que debe estar por sobre la línea de la pobreza, que debe ser garantizada para todas aquellas personas que hayan perdido su trabajo, que hayan tenido cambios de situación en sus situaciones económicas y que hoy día derechamente estén en una situación de desesperación, porque eso es lo que está ocurriendo, Daniel, con muchas personas que lamentablemente se enfrentan al día a día sin siquiera saber cómo van a sustentar el alimento, que es algo tan básico en cualquier hogar de nuestro país. Pensamos que con esto se puede recaudar, sí, cerca de 6.000 millones de dólares aproximadamente, considerando lo que hemos establecido dentro de los más altos patrimonios de nuestro país. Uno de los reparos que se suele hacer a este tipo de impuestos es que son poco efectivos porque finalmente las grandes fortunas pueden moverse. Si hay un impuesto especial en un país, las fortunas pueden moverse, los capitales pueden moverse a otros países, y de hecho varios países europeos que tenían establecido este tipo de impuestos al patrimonio los han ido eliminando porque consideran que no son efectivos debido a la movilidad que tiene el capital. ¿No pasaría lo mismo si se implementa esto en Chile, que sencillamente las fortunas se irían a otros destinos fiscales? Sí, bueno, efectivamente hay fortunas que se mueven. Sabemos que existen además paraísos fiscales. Sin embargo, independiente de las metodologías de cálculo que nosotros que se puedan establecer, para nosotros lo más importante es considerar de que hoy día, dentro de las declaraciones que existen respecto de las altas fortunas en nuestro país, hay evidentemente personas que ostentan fortunas que están sobre los 10 millones de dólares y que según el PNUD estarían incorporados dentro del 0,1% más rico de nuestro país. Nosotros el llamado que hacemos también es evidentemente a no hacer trampa, ya que ese no hacer trampa también significa que aquellas personas que no se van a empobrecer ni que van a perder su patrimonio por tener por un tiempo determinado este impuesto, ¿cierto?, para poder contribuir además a una situación de crisis que es tremendamente clara, que es evidente, que no es solo una crisis sanitaria, sino que también económica, no hagan este tipo de movimientos precisamente en la búsqueda de que no solo una mejor distribución de la riqueza, sino que particularmente, acá ni siquiera estamos hablando de establecer una redistribución de la riqueza de aquí a tiempos indefinidos. La propuesta que nosotros hicimos es concreta, tiene que ver con los próximos 6 meses en los cuales vamos a tener que enfrentar probablemente las consecuencias más crudas de la pandemia, y no vamos a empobrecer a personas que ostentan acumulaciones de capital sobre los 10 millones de dólares, que es finalmente el piso que hemos propuesto y que hoy día fue además aprobado, por lo tanto tiene un respaldo político en la Cámara de Diputados y Diputadas, ¿cierto?, por más de 85 votos a favor, algunas abstenciones, donde incluso, Daniel, nos pareció muy curioso que hubo personas de Renovación Nacional y de la UDI, parlamentarios, que aprobaron este proyecto de acuerdo que presentamos el día de hoy. Otro tema relevante en la discusión el día de hoy ha sido la situación de LATAM, y hoy el ministro de Hacienda ha dicho que es una empresa icónica, estratégica, y que habrá que discutir de manera transparente la decisión de si el Estado de Chile va a ayudar o no a esa empresa para evitar una eventual bancarrota. ¿Ustedes estarían dispuestos a aceptar alguna ayuda estatal a LATAM y con qué condiciones?
Bueno, nosotros hemos dicho, Daniel, que nos parece importante que las empresas, las pequeñas, medianas y grandes empresas también, ¿por qué no decirlo?, que son importantes para el desarrollo de nuestro país, sobre todo aquellas que cumplen un rol importante, la TAM sin lugar a duda lo cumple, puedan ser ayudadas por el Estado. De eso nosotros no tenemos problema ni nos cabe duda de que sea correcto poder llevarlo adelante por el bienestar de sus trabajadores. Pero también hemos planteado la necesidad de que, a propósito de la facultad que tiene el presidente también dentro de un estado de excepción, el Estado pueda hacerse parte de esas instituciones sin entregar finalmente recursos que vayan a fondos de los cuales finalmente no se puede tener ningún tipo de control, a propósito de que lamentablemente muchas veces, y tú lo decías un poco recién a propósito de estas personas que no quieren compartir sus riquezas, que no quieren modificar finalmente privilegios para poder mejorar la calidad de vida de una gran mayoría que lo requiere, finalmente lo que tenemos que hacer y apostar es a que si el Estado va a generar aportes concretos, más de los que ya ha generado a empresas particulares para poder salvarlas de la posible quiebra a propósito de la situación, esto tiene que ser también haciéndose parte de la propiedad de esta, y eso al menos es una propuesta que no solamente ha surgido de nosotros como bancada, que lo hemos planteado más de alguna oportunidad, sino que también ha sido parte de una discusión en relación al rol que tiene el Estado, sobre todo cuando estamos en un estado de emergencia como el que estamos viviendo, ¿no? Y el presidente hoy día tiene las facultades para poder hacerlo y tomar decisiones de ese tipo, estatizar cierto porcentaje de algunas de las empresas que requieren del apoyo del Estado, pero no echar estos recursos que nos pertenecen a todos los chilenos y chilenas a un saco roto donde finalmente el beneficio a la inversa ¿Diputada? de la gran mayoría de los chilenos no se va a poder ver. ¿Y eso que usted plantea sería una condición? O sea, la única manera en la cual ustedes respaldarían un rescate a la TAM sería con la estatización parcial de la empresa. Mira, nosotros creemos que es lo correcto, Daniel. Yo no quisiera ponerlo como una condicionante, porque lamentablemente lo que hemos visto hoy día por parte del gobierno es que cada vez que nosotros hemos presentado una propuesta, las respuestas han sido negativas, ¿no? Y ahí es donde también se nos genera una contradicción a este llamado que hace el presidente de decir estamos de puertas abiertas, en una moneda de puertas abiertas, a escuchar, donde construyamos un acuerdo nacional. De hecho, nos hace un llamado a eso cuando en realidad hasta ahora, tal como lo dijo la presidenta del Colegio Médico hace algunos días, cada vez que hay una propuesta distinta a la que surja desde los propios personeros de la moneda, ¿cierto? O de las autoridades finalmente nacionales, finalmente son descartadas. Nosotros hemos hecho no solo esta propuesta, sino que también hemos propuesto, por ejemplo, la repartición de utilidades de las AFP para poder también generar con eso un apoyo y una ayuda a las familias que han cotizado durante tantos años, que han generado grandes ganancias a las AFP. Tampoco ha sido considerado. Hoy día proponemos este impuesto a los súper ricos y que esperamos que sea escuchado, ya que el presidente dice tener puertas abiertas. Bueno, que lo demuestre escuchando las propuestas que vienen de la oposición y no solo aquellas que surgen de su sector político o derechamente desde la moneda y el gobierno, y que demuestre que lo que dijo la presidenta del Colegio Médico de que hablar con el gobierno era como hablar con una pared, realmente no es así, si es que ellos realmente quieren generar una nueva forma de gobernar en lo que queda de la pandemia, ya que hasta ahora han cometido tantos errores como lo reconoció hoy día el ministro de Salud. Diputada, y en ese ámbito precisamente, cuando el presidente llama a las fuerzas políticas a un acuerdo nacional, ¿ustedes están dispuestos a participar en ese acuerdo nacional? ¿Están dispuestos a, por ejemplo, reunirse con el presidente Piñera y otras fuerzas políticas o no? Nosotros siempre hemos dicho, Daniel, que estamos disponibles a conversar, a dialogar, así lo hemos hecho. De hecho, cada proyecto de ley que el gobierno ha mandado al Parlamento lo hemos discutido con el mismo gobierno en muchas ocasiones, ¿cierto? De manera criteriosa, de forma responsable. Muchos de ellos incluso los hemos aprobado en términos generales, la gran mayoría, con diferencias muy particulares que las hemos hecho saber, notar con precisiones, con indicaciones. Pero creemos que por lo menos ahora, a propósito del comportamiento que yo describía recién que ha tenido el presidente, para nosotros es muy difícil sentarnos en una mesa a llegar a acuerdo solamente para cuando el presidente empieza a pedir ayuda cuando se ve atrapado, porque en realidad cada vez que le propusimos generar
algo, y lo hemos hecho hasta ahora, el presidente nos ha dicho que no. Y nos ha dicho no solamente que no en términos de que no sea viable o no sea posible, sino que sencillamente por tener diferencias políticas. Ya lo viste tú, Daniel, lo vieron las personas cuando discutimos el tema del ingreso mínimo familiar, cuando se dio este debate y la oposición incluso rechazó hasta el último momento, tanto así que el presidente tuvo que enviar un veto presidencial donde ellos celebraban que el monto no haya subido para el aporte hacia las familias porque nos habían ganado un gallito. Entonces, cuando se parte de la disposición de generar gallitos políticos en vez de poner en el centro la necesidad de las familias de poder tener un poco de dignidad en medio de la crisis que ya es lo suficientemente grave, uno dice, bueno, ¿con qué disposición en realidad nos va a recibir un presidente que hasta ahora no solo no ha querido escuchar, sino que se ha negado a cualquier posibilidad que la oposición ponga sobre la mesa? ¿Diputada? Entonces nosotros por lo menos creemos que en estas condiciones, si no hay cartas claras, Daniel, sentarnos a un acuerdo con el gobierno solo para tapar los errores que se han cometido hasta ahora, que son graves y que los tienen que asumir, me parece que no es posible. Entonces, entiendo de eso que hoy ustedes no están dispuestos a formar parte de una convocatoria del gobierno. ¿Qué tendría que pasar para que ustedes sí estuvieran dispuestos? Bueno, que el presidente nos dé señales claras respecto de que está disponible, por ejemplo, a tocar los intereses económicos de aquellos que han lucrado a costa de los derechos fundamentales, como por ejemplo las AFP. Hasta ahora no se ha querido más que entregar, de hecho lo que hemos escuchado por parte del gobierno es que tienen el interés concreto de hacer que las AFP entren al negocio de la banca, ¿cierto?, generando préstamos a la pequeña y mediana empresa, ya que después del financiamiento que le aprobamos al presidente para que hiciera los bancos no han sido capaces de estar a la altura de entregarle este apoyo a las pequeñas y medianas empresas. Y las AFP, una vez más, ingresan por una puerta ancha a querer generar o a jugar un rol para poder seguir capitalizando. Pero sin embargo, las ganancias, las utilidades que han sido gigantescas, que lo hemos dicho en tantas oportunidades, no se quieren compartir. Le preguntaba al presidente, ¿está dispuesto a poner sobre la mesa la discusión de la distribución de las utilidades y de las comisiones de la AFP para ayudar a las familias, ya que nos dicen que no hay recursos? ¿Está dispuesto el presidente a poner un proyecto de ley con suma urgencia para generar un impuesto del 2,5% a las familias con el mayor patrimonio de nuestro país, dentro de las cuales él se encuentra? O sea, creo yo que para poder abrir cualquier tipo de conversación, a lo menos yo esperaría que el presidente mostrara señales reales de que tiene disposición a sentarse a conversar propuestas que no estén probablemente dentro de los marcos que ellos como gobierno han planteado hasta ahora, que a mí me parece que han sido sumamente insuficientes, y eso ha quedado no solo demostrado en las protestas que ya han tenido que llevar adelante vecinos y vecinas de distintos lugares, sino que en lo que vemos los parlamentarios que estamos en terreno tratando de ayudar, generando redes de solidaridad, y la desesperación de las personas de no tener qué comer. O sea, yo creo que no hay nada peor, Daniel, que llegar a un momento en el cual tú no sabes cómo vas a parar la olla mañana. Y eso es una realidad. Me encontré con un caso hace pocos días de una señora que no comía hace 3 días. Eso es una realidad. Los comités de vivienda, ayer me junté con varios comités de vivienda, están teniendo que sacar plata de los ahorros de sus cuentas donde están ahorrando para la vivienda propia. ¿Diputado? Ellos nos llaman a quedarnos en la casa y sin embargo nosotros no tenemos casa. Se reduce en un 25% el presupuesto del Ministerio de Vivienda. Entonces, creo que las señales hasta ahora han sido muy, pero muy erráticas, Daniel. Diputada, y con esa realidad que usted misma percibe en terreno, de que hay gente que sencillamente no está teniendo con qué parar la olla, que no está teniendo con qué comer, ¿es entonces una buena medida la que implementa el gobierno cuando promete y comienza a entregar 2,5 millones de cajas de alimentos precisamente para ir en ayuda de esa población? Bueno, muy insuficiente, no son 2,5 millones primero las personas que lo requieren, la demora de la entrega de las cajas, que no es algo inmediato, finalmente también va a generar que haya personas que mañana tienen la necesidad, que hoy día tuvieron la necesidad, y que esa caja no les va a llegar más, o sea, que no les va a llegar ni siquiera esta semana, sino que incluso se hablaba de mediados de junio. Entonces, la verdad es que, y les dejaron la responsabilidad de la distribución a los municipios, que por lo demás hasta ahora han estado esperando el aporte que puede hacer el gobierno para poder fortalecer sus arcas económicas del Fondo Común Municipal, y esos aportes no han llegado. Los alcaldes lo han denunciado por todas partes. Entonces, así es re fácil. Yo creo que lamentablemente el gobierno y aquí el presidente Sebastián Piñera nuevamente nos demuestra que
sus declaraciones y sus compromisos se quedan en compromisos, se quedan en grandes anuncios muy grandilocuentes que después tienen una letra chica. Lo vimos a propósito de la distribución de las cajas, que dijeron el 70%, después el 70% o sea, el 40% del 70% más vulnerable, o sea, ya tenía una letra chica. Y además, lo que quiero volver a decir es que, ¿por qué si iban a tener estos recursos para comprar cajas de mercadería, ¿por qué no lo quisieron inyectar directamente al aporte que se les iba a depositar a las distintas familias para que lo pudieran destinar en un aporte mensual que realmente les sirva para poder sostenerse, mantenerse con dignidad, que claramente no son 65.000 pesos por persona, que es lo que el gobierno finalmente forzó, Diputada. a pesar de que dijimos que lo hiciéramos a lo menos sobre la línea de la pobreza, y eso no lo quisieron hacer. Por eso el impuesto a los súper ricos toma tanta relevancia, Daniel. Diputada Carol Cariola, gracias por haber conversado hoy con CNN Chile. Muchas gracias, Daniel, que estés muy bien. Saludos y espero que esté bien tu familia y todos quienes nos están